qué decepción de hija, me gritó mi mamá frente a todos. Nunca lograrás nada. Con calma, puse las llaves de un auto de lujo y un título de propiedad sobre la mesa. Entonces espero que no te moleste irte de mi casa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de nuestra casa en Coyoacán se sentía tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Oficialmente, celebrábamos mi cumpleaños número 32. Extraoficialmente, yo era la principal espectadora de una obra de teatro donde no era la protagonista, sino parte del decorado. El murmullo de las conversaciones, las risas forzadas de las amigas de mi madre, todo rebotaba en las paredes de cantera y se mezclaba con el aroma del mole que mi tía había traído. Era un ruido sordo, una estática que intentaba ahogar el grito silencioso que yo llevaba dentro. Mi madre, Elena, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas esa tarde. Con su vestido impecable y su sonrisa de anfitriona perfecta, se movía entre los invitados, contando por enésima vez la anécdota de cómo mi hermano, Darío, casi consigue un inversionista para su más reciente emprendimiento genial. La escuchaba y asentía, una y otra vez, con la misma mirada de orgullo desbordante que nunca, ni una sola vez en mis 32 años, me había dedicado a mí. Mi padre, Roberto, estaba en el otro extremo de la sala, conversando con uno de mis tíos. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de disculpa y resignación que ya conocía de memoria. Era su forma de decir, lo siento, hija, pero ya sabes cómo es tu madre. Y yo lo sabía. Demasiado bien. Me senté en una de las sillas del comedor, un poco apartada del resto. Mi bolso de mano reposaba sobre mi regazo. Se sentía extrañamente pesado, no por lo que contenía, sino por lo que representaba. Dentro, junto a mi teléfono y mi cartera, había un sobre grueso, de papel manila. El peso de ese sobre era el peso de 6 meses de planificación silenciosa, de noches sin dormir, de una rabia fría y calculada que finalmente había encontrado su cauce. Nadie en esta sala, ni siquiera yo misma hasta hace poco, podría haber imaginado lo que contenían esas hojas. Sonreí para mis adentros, una sonrisa amarga, casi dolorosa. La fiesta apenas comenzaba, y yo ya estaba esperando el final. El verdadero final. Mi mente, como un mecanismo de defensa, se escapó de la asfixiante atmósfera del comedor y viajó hacia el pasado, hacia las salas de exhibición de mi propio Museo del Dolor. Las piezas más antiguas eran las más nítidas, pulidas por años de repetición silenciosa en mi cabeza. La primera vitrina contenía un televisor de tubo, de esos antiguos y pesados. Tenía yo unos 10 años, y Darío, con 13, había decidido que era una excelente idea usar el control remoto como si fuera una pelota de béisbol. El inevitable final fue un estallido sordo y una pantalla negra con una telaraña de cristal roto. Cuando mi padre llegó del trabajo, su rostro se endureció. Vi cómo apretaba la mandíbula, listo para imponer un castigo ejemplar. Pero entonces apareció mi madre. Roberto, por Dios, no fue su culpa, exclamó, interponiéndose entre Darío y mi padre. Estaba viendo esas caricaturas violentas que tanto le gustan. Es la televisión la que lo pone así. El niño no tiene la culpa de nada. Y así, sin más, Darío fue absuelto. El televisor fue reemplazado a la semana siguiente. Unas semanas después, mientras ayudaba a poner la mesa, mi codo rozó un pequeño jarrón de cerámica que mi madre guardaba en la credenza. Era una pieza barata, de las que se compran en los mercados de artesanías por 50 pesos. Cayó al suelo y se hizo añicos. El silencio que siguió fue aterrador. Mi madre entró a la cocina, vio los pedazos en el suelo y luego me miró a mí. No gritó. Su voz fue peor, fue un susurro helado. Siempre tan torpe, Alondra. Eres una calamidad andante. Esa frase, calamidad andante, me la repitió durante todo un mes, cada vez que se le caía algo, cada vez que tropezaba, cada vez que quería recordarme mi inutilidad.
por un jarrón de 50 pesos. La siguiente sala de mi museo personal estaba dedicada a mis logros académicos. La pieza central era una medalla de oro brillante. A los 17 años, gané el primer lugar en la Olimpiada de Programación de la Ciudad de México. Era un logro enorme, algo que me había costado meses de estudio y noches en vela. Llegué a casa con la medalla colgando del cuello, el diploma en la mano, sintiendo que el corazón me iba a estallar de orgullo. Corrí a la cocina, donde mi madre preparaba la cena. «Mamá, mira». «Gané», le dije, mostrándole la medalla. Ella la miró de reojo, sin detener el movimiento del cuchillo sobre la tabla de picar. «Ah, sí». «Qué bien, mija», dijo, con el mismo tono que usaría para comentar el clima. «Qué bueno que te entretengas con tus cositas. Ahora, ayúdame a poner la mesa, que tu hermano ya casi llega y debe tener hambre». Y eso fue todo. Ni un abrazo, ni una felicitación, ni una pregunta sobre el concurso. Mi medalla, mi esfuerzo, mi triunfo, todo reducido a tus cositas. El diploma terminó en un cajón, y la medalla en el fondo de mi joyero, como una prueba silenciosa de una victoria que, en mi propia casa, no significaba absolutamente nada. La indiferencia de mi madre, me di cuenta con los años, dolía mucho más que cualquier castigo. Un grito, al menos, es una forma de reconocimiento. El silencio, en cambio, es la confirmación de tu propia invisibilidad. El zumbido de mi teléfono en el bolso me trajo de vuelta al presente. Era una notificación de Slack. Lo saqué discretamente y vi el mensaje en la pantalla de bloqueo. Era de Klaus, el director de tecnología de un neobanco con sede en Frankfurt. Ahora, the final module works like a charm. The board is ecstatic. Wire transfer for the final payment initiated. Prost. Sonreí. Aura. Ese era mi otro yo. Mi vida, desde hacía casi 8 años, estaba dividida en dos realidades paralelas que jamás se tocaban. En una, yo era Alondra, la hija silenciosa, la hermana invisible, la mujer de 32 años que, a los ojos de su familia, se la pasaba encerrada en su cuarto perdiendo el tiempo en la computadora. En esta realidad, yo era un fracaso discreto, una decepción que no había cumplido con las expectativas de casarse, tener hijos y conseguir un trabajo de verdad, con horario de oficina y prestaciones. Pero en la otra realidad, la que existía detrás de la pantalla de mi MacBook Pro, yo era Aura Digital. Aura era una de las diseñadoras de UI/UX más cotizadas en el nicho de las fintech. Aura no era torpe. Aura era una genio. Aura negociaba contratos de 6 cifras en euros y dólares. Hablaba con directores ejecutivos de startups en Silicon Valley y con gerentes de producto en Singapur. Aura creaba interfaces intuitivas para aplicaciones que manejaban miles de millones de dólares. Aura era respetada, era buscada, era brillante. Aura era todo lo que Alondra no tenía permitido ser en su propia casa. La esquizofrenia era agotadora. Recuerdo una tarde, hace apenas unos meses. Estaba en una videollamada crucial con el equipo de un fondo de inversión de Zúrich. Llevábamos semanas trabajando en un rediseño completo de su plataforma para inversionistas. Yo estaba en mi habitación, con mi fondo virtual que mostraba una oficina minimalista y elegante. Con mi voz más profesional, la voz de Aura, estaba explicando un complejo flujo de usuario, utilizando términos como arquitectura de la información, heurística de Nielsen y gamificación para el engagement. El CEO, un hombre suizo increíblemente formal, asentía con aprobación. En el momento más crítico de mi presentación, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin un solo toque de aviso. Era mi madre. Alondrita, dijo en voz alta, como si yo estuviera al otro lado de la calle. Se me olvidó comprar el cilantro para la sopa. ¿Puedes ir al mercado? Y de paso le llevas este tupper con arroz a tu hermano, que seguro no ha comido. El CEO suizo enarcó una ceja en la pantalla. Puse el micrófono en silencio al instante, sintiendo la sangre subir a mis mejillas. Mamá, estoy en una junta muy importante, susurré, la voz de Alondra, pequeña y suplicante, reemplazando a la de la experta Aura. Ella ni siquiera miró la pantalla.
Hizo un gesto de fastidio. Ay, tus jueguitos. Siempre en esa computadora. La comida es más importante. No te tardas. Y dejó la bolsa del mercado y el tupper sobre mi cama, como un hecho consumado. Tuve que disculparme con el cliente, inventando una emergencia doméstica. Cuando volví a la llamada, el momento se había roto. Logré salvar la presentación, pero la humillación se quedó conmigo todo el día. Al cerrar la laptop, dejé de ser Aura, la experta internacional, y volví a ser Alondrita, la hija buena para nada que ni siquiera merecía la cortesía de que tocaran a su puerta. Era en esos momentos cuando la rabia empezaba a burbujear, una lava lenta y caliente que subía desde el fondo de mi estómago. La rabia de saber que mi éxito, un éxito que pagaba en secreto las deudas de esa casa, era tratado como un jueguito infantil. El recuerdo de esa tarde me dejó un sabor amargo en la boca. Tomé un sorbo de agua y mi mirada se cruzó con la de mi padre. De nuevo, esa disculpa silenciosa. Él sabía. En el fondo, él siempre sabía, pero su amor por mi madre, o quizás su miedo a ella, siempre ganaba la batalla. La situación financiera de mi familia era un secreto a voces, un elefante en la sala al que todos pretendían no ver. Lo descubrí por accidente, o quizás por un acto de descuido deliberado del universo. Estaba buscando unos documentos viejos en el estudio de mi padre y, debajo de una pila de periódicos, encontré un sobre del banco. Tenía el sello de aviso urgente. La curiosidad me venció. Lo abrí. Era una notificación de ejecución hipotecaria. Llevaban 3 meses de retraso en el pago de la hipoteca de la casa. La casa donde habíamos vivido toda la vida. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. De repente, todo cobró sentido, las discusiones en susurros entre mis padres, la tensión constante en el ambiente, la forma en que mi madre había vendido algunas de sus joyas, porque ya no le gustaban. No estaban a flote y se estaban ahogando. Y yo, desde mi isla digital, no tenía ni idea. Me sentí culpable. A pesar de todo, era mi familia. Esa noche no pude dormir, pensando en cómo podía ayudar sin revelar el alcance de mi éxito, sin convertirme en el nuevo blanco de sus expectativas. La oportunidad, o más bien la sentencia, llegó una semana después. Mi madre vino a mi habitación. No entró de golpe como siempre. Tocó suavemente. Esa fue la primera señal de alerta. Se sentó en el borde de mi cama, una maniobra que no había hecho desde que yo era una niña con fiebre. Su rostro mostraba una estudiada expresión de preocupación. «Mija», comenzó, su voz un susurro meloso. «Sabes que tu hermano, Darío, tiene un potencial enorme. Ese muchacho va a llegar muy lejos. Pero necesita un empujoncito. Un pequeño capital para arrancar su nuevo proyecto de importación de productos gourmet». Yo sabía a dónde iba esto. Me mantuve en silencio. «Sé que tú has estado ahorrando un poco de dinero con tus cosas de la computadora», continuó, la palabra «cosas» cargada de un ligero desdén. «Y he pensado, bueno, hemos pensado tu padre y yo, que como familia debemos apoyarnos. Tu hermano necesita 500,000 pesos para empezar. Para ti, que no tienes grandes gastos, que vives aquí, no debe ser tanto. Piensa en ello como una inversión en el futuro de la familia. 500,000 pesos. La cantidad exacta que se mencionaba en la carta del banco para detener el proceso de ejecución. No era para Darío. Era para la casa. Pero ella no podía admitirlo. No podía pedir ayuda para ella y mi padre. Tenía que ser para Darío, el príncipe heredero, el único proyecto que le importaba. Usaba a mi hermano como un escudo para su propio orgullo herido. Y en su retorcida lógica, me estaba pidiendo que sacrificara mis ahorros, no para salvar nuestro hogar, sino para financiar otra de las fantasías de Darío. «Mamá», le dije, mi voz temblando ligeramente. «¿No sería mejor usar ese dinero para...?» «¿Para qué, Alondra?», me interrumpió, su tono endureciéndose. «¿Para qué lo tengas guardado en el banco? El dinero está para moverse, para crear más dinero. Tu hermano sabe cómo hacerlo».
¿O acaso eres tan egoísta que no puedes ayudar a tu propia sangre? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Y ahí estaba. El golpe maestro de la manipulación. La culpa. Me quedé callada, derrotada. Esa noche, le transferí el dinero. Y mientras lo hacía, una parte de mí, la parte que aún la amaba incondicionalmente, murió para siempre. La transferencia de los 500,000 pesos compró un par de meses de paz. Una paz falsa, tensa, como la calma que precede a un terremoto. El aviso del banco dejó de llegar. Mi madre volvió a su habitual actitud de indiferencia distante, y Darío gastó una parte del dinero en un traje nuevo y en cenas caras para hacer contactos. El resto, supuse, se fue directamente a la cuenta del banco para cubrir la deuda. La siguiente réplica del terremoto no tardó en llegar. Fue durante una cena dominical. El ambiente era extrañamente festivo. Darío y su novia, Candela, no dejaban de sonreírse y de cuchichear. Candela era exactamente el tipo de mujer que mi madre adoraba, de buena familia, más preocupada por la marca de su bolso que por tener una conversación coherente, y con una devoción casi religiosa hacia Darío. Finalmente, después del postre, Darío se aclaró la garganta y se puso de pie. Familia, anunció con aire teatral. Candela y yo tenemos una noticia que darles. Nos vamos a casar. Hubo una explosión de aplausos forzados y felicitaciones. Mi madre lloraba de alegría, abrazando a Candela como si hubiera ganado la lotería. Mi padre sonreía, aliviado de tener un momento de felicidad genuina en la casa. Yo también los felicité, por supuesto. ¿Qué más podía hacer? Pero la verdadera bomba vino después. Y queremos una boda en grande, continuó Darío, envalentonado por la atención. En el club de banqueros. Con 300 invitados. ¿Cómo se merece mi Cande? Candela añadió, con su vocecita melosa, mi papi nos va a ayudar, claro, pero queremos que sea algo nuestro, ¿saben? Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Fue mi madre quien lo verbalizó. Claro que sí, mi amor. Tendrán la boda de sus sueños, dijo, secándose una lágrima falsa. Luego se giró hacia mi padre y hacia mí. Tu padre y yo hemos estado pensando. La casa tiene un buen valor. Podemos solicitar una ampliación de la hipoteca. Un préstamo grande. Con eso, no solo pagamos lo que queda, sino que cubrimos la boda y hasta les damos para el enganche de su departamento en la del Valle. El aire se me fue de los pulmones. Estaban dispuestos a hundir la casa, nuestro único patrimonio, aún más en deudas por los caprichos de Darío. Pero la estocada final, la que me atravesó el corazón y lo dejó sangrando, fue dirigida directamente a mí. Y tenemos una solución perfecta, dijo mi padre, evitando mi mirada, leyendo un guión invisible que Elena claramente había escrito para él. Hablamos con el ejecutivo del banco. El crédito sería más fácil de obtener y con mejores condiciones si tú, Alondra, firmas como aval solidario. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Aval solidario. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Significaba atar mi futuro financiero, mi crédito, todo lo que había construido como aura digital, a la irresponsabilidad de ellos. Si Darío decidía que su siguiente emprendimiento era más importante que pagar la hipoteca, el banco vendría por mí. Sería mi ruina. Fue Darío quien rompió el silencio, con una arrogancia que me revolvió el estómago. Es la mejor opción, Alondra. De todas formas, tu historial crediticio es mejor que el mío. Considéralo tu regalo de bodas, ¿quieres? Me miraron. Los cuatro. Mi madre, con una mirada de exigencia. Mi padre, con una de súplica avergonzada. Candela, con una sonrisa expectante. Y Darío, con el descaro de quien se sabe el rey y exige tributo. Esperaban que dijera que sí. Daban por sentado que yo sacrificaría mi vida por la de ellos. En ese instante, bajo el peso de sus 4 miradas, la mujer que siempre decía, sí, la que agachaba la cabeza,
la que se conformaba con las migajas de afecto, murió. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, duro y afilado como el acero. No dije nada. Simplemente me levanté de la mesa. No me siento bien, fue la única excusa que pude articular. Salí del comedor, tomé las llaves de mi coche y salí de la casa sin mirar atrás. El portón eléctrico se cerró a mi espalda como la tapa de un ataúd. Conduje sin rumbo durante horas. Por Insurgentes, luego Viaducto, luego el Periférico. Las luces de la Ciudad de México se desenfocaban a través de las lágrimas que finalmente empezaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, volcánica. La rabia de 32 años de ser invisible, de ser la segunda opción, de ser el cajero automático emocional y financiero de una familia que solo me veía como un recurso. Me detuve en el mirador del Desierto de los Leones. Era de noche y la ciudad se extendía a mis pies como una galaxia de luces parpadeantes. Millones de vidas, millones de historias, y la mía se sentía tan pequeña, tan atrapada. Apagué el motor y el silencio del bosque me envolvió. Y en ese silencio, por primera vez en mi vida, me permití gritar. Grité hasta que me dolió la garganta, un grito animal, primitivo, sacando todo el dolor, toda la frustración, toda la impotencia acumulada. Cuando el grito se convirtió en un sollozo ahogado, me quedé quieta, mirando las luces. Y entonces, una claridad cristalina se apoderó de mi mente. El problema no era ellos. El problema era yo. Yo les había permitido tratarme así. Yo les había enseñado que podían exigirme cualquier cosa y yo cedería. Mi amor por ellos, o más bien, mi desesperada necesidad de su amor, se había convertido en mi propia jaula. Ya no más. La decisión se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una certeza absoluta. No iba a huir. No iba a desaparecer. Iba a pelear. Pero no a su manera, no con gritos ni dramas. Lo haría a mi manera. Con inteligencia, con estrategia, en el terreno que yo dominaba. El terreno digital y financiero que ellos tanto despreciaban. Saqué mi teléfono. Las manos ya no me temblaban. Busqué un contacto que no había usado en años, pero que guardaba para una emergencia. Una abogada corporativa brillante que había conocido en un congreso de tecnología. Se llamaba Lidia. Marqué el número. Eran casi las 11 de la noche, pero respondió al segundo tono. Diga. Su voz era enérgica y directa. Lidia, soy Alondra Garza. Nos conocimos en el Fintech Summit hace 2 años. Hubo una pausa. Claro, Alondra. Recuerdo perfectamente tu plática sobre la psicología del usuario en plataformas de inversión. Brillante. ¿En qué puedo ayudarte? Tomé una respiración profunda, el aire frío del bosque llenando mis pulmones. Necesito una consulta, le dije, mi voz firme, sin rastro de la mujer que había llorado minutos antes. No para ayudar a mi familia, sino para protegerme de ella. La oficina de Lidia en Polanco era todo lo que mi casa no era, moderna, minimalista, ordenada y eficiente. El aire olía a café recién hecho y a éxito. Me senté frente a su escritorio de cristal, sintiéndome extrañamente en mi elemento. Por primera vez, estaba uniendo mis 2 mundos, el de Alondra Garza y el de Aura Digital. Le conté todo. Desde el jarrón roto hasta la propuesta del aval solidario. Le mostré los estados de cuenta de mis empresas offshore, los contratos con mis clientes, las pruebas de las transferencias que le había hecho a mi madre. Lidia escuchaba sin interrumpir, sus ojos inteligentes analizando cada detalle. De vez en cuando, hacía una anotación en su tablet. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Alondra, lo que tu familia está haciendo no solo es abuso emocional, sino que raya en la extorsión. La propuesta del aval es una trampa mortal. Pero tenemos opciones. Opciones que ellos ni siquiera pueden imaginar. Fue Lidia quien me explicó el mecanismo. Los bancos detestan los créditos hipotecarios morosos, me dijo. Manchan sus libros contables.
A menudo, empaquetan estas deudas malas y las venden a fondos de inversión o a agencias de cobro con un gran descuento, solo para deshacerse de ellas. ¿Y yo podría comprar la deuda de mi propia casa?, pregunté, la idea empezando a tomar forma en mi cabeza. No directamente como Alondra Garza, respondió Lidia, una sonrisa estratégica asomando en sus labios. Pero sí a través de una de tus entidades legales. Crearemos una nueva empresa fachada aquí en México, una SAPIDCB, con un nombre que suene corporativo e impersonal. La llamaremos Sol Azteca Capital. A través de ella, haremos una oferta formal al banco para adquirir un portafolio de créditos vencidos, asegurándonos de que el de tu familia esté incluido en el paquete. Para el banco, será una transacción financiera más. Para ti, será recuperar el control de tu vida. El plan era audaz, brillante y aterrador. Significaba convertirme en el acreedor de mi propia familia. Significaba tener el poder de quitárselos todo. El proceso duró casi 6 meses. 6 meses en los que viví una doble, o más bien triple, vida. Por un lado, era Aura, cerrando proyectos y acumulando el capital necesario. Por otro, trabajaba con Lidia y su equipo, navegando por un laberinto de burocracia legal y financiera para constituir Sol Azteca Capital y negociar con el banco. Y en casa, era Alondra, la hija silenciosa, que había logrado esquivar el tema del aval con excusas vagas, diciendo que necesitaba pensarlo bien y que su trabajo estaba inestable. Cada día era un acto de equilibrio sobre la cuerda floja. Hubo un momento, sin embargo, en que estuve a punto de abandonarlo todo. Faltaban unas pocas semanas para mi cumpleaños, y la transacción con el banco estaba a punto de cerrarse. Caí enferma con una gripe terrible que me tumbó en la cama. Mi madre apenas si notó mi existencia, pero mi padre fue diferente. Esa noche, yo temblaba de fiebre. Mi padre entró a mi cuarto, algo que no hacía desde que yo era niña. Me trajo un té de manzanilla caliente y se sentó en una silla junto a mi cama. No hablamos mucho. Él simplemente estaba ahí. Me cambió la compresa de agua fría de la frente varias veces. Más tarde, apareció con un tazón de sopa de pollo humeante. Como la que te hacía la abuela, dijo en voz baja. Mientras comía la sopa, con manos temblorosas, lo miré. Vi las arrugas alrededor de sus ojos, el cansancio en sus hombros. Y en ese momento, no vi al hombre débil que nunca me defendía. Vi a mi papá. Y sentí una punzada de culpa tan intensa que casi me ahogo. ¿En qué clase de monstruo me estaba convirtiendo? ¿Estaba a punto de dejar en la calle a este hombre que, a pesar de todo, me estaba cuidando? A la mañana siguiente, con la fiebre un poco más baja pero el corazón hecho un nudo, llamé a Lidia. Cancélalo todo, le dije, mi voz rota. No puedo hacerlo. No puedo. Lidia me escuchó con paciencia. No trató de convencerme. Solo me hizo una pregunta. Alondra, entiendo cómo te sientes. Pero dime algo. ¿El cariño que tu padre te mostró anoche, ha estado ahí durante los últimos 20 años? ¿O solo aparece en momentos de crisis? Un acto de bondad, por más genuino que sea, ¿borra una vida entera de abandono emocional? Su pregunta fue como un bisturí, cortando a través de mi confusión y mi culpa. Colgué el teléfono. Lloré por un buen rato, no solo por el dolor que me causaban, sino por el dolor que yo estaba a punto de causar. Lloré por la familia que nunca tuve. Y cuando terminé de llorar, tomé mi laptop, le envié un correo a Lidia con 2 palabras: sigue adelante. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Y aquí estoy. De vuelta en mi fiesta de cumpleaños. 6 meses después de esa llamada. El sobre en mi bolso ya no se siente como un arma, sino como un escudo. La casa, legalmente, ya es mía. O más bien, de Sol Azteca Capital, y yo soy la única accionista. He seguido transfiriendo el dinero de la hipoteca a la cuenta de mis padres, pero desde hace 6 meses, ese dinero se redirige automáticamente a mi propia cuenta de negocios. Ellos creen que están pagando al banco. En realidad,
me están pagando a mí. O mejor dicho, están intentando pagarme, porque el monto que les he dado siempre ha sido superior al pago mensual, creando un superávit a mi favor en sus libros, un detalle técnico que Lidia me recomendó. La tarde avanza con una lentitud exasperante. Los invitados son todos del círculo de mi madre, sus amigas del club de jardinería, algunas primas lejanas con las que nunca he cruzado más de 2 palabras, los padres de Candela. No hay un solo amigo mío. Ni uno. No los invité. Sabía qué tipo de tarde sería esta. Candela, la prometida de mi hermano, se me acerca. Su sonrisa es tan brillante como el enorme diamante que luce en el dedo anular, y igual de fría. Feliz cumpleaños, Alondrita, dice, dándome un abrazo flojo que apenas si me roza. Ay, qué suerte la tuya, tan tranquila. Sin las presiones de planear una boda, ¿verdad? Es agotador, no tienes idea. Suelta una risita, una pequeña daga de condescendencia disfrazada de confidencia. Sonrío. No, no tengo idea, respondo, mi voz más dulce que el merengue del pastel. El momento de los regalos es una tortura. Recibo un par de libros de autoayuda, para que encuentres tu camino, dice una tía, un juego de té que parece sacado de la venta de garaje, y el regalo de mi madre. Es un chal de lana, áspero al tacto, de un color beige indefinido. Para que te tapes cuando estés en la computadora, dice, sin mirarme. Sé que lo compró en una tienda departamental, probablemente en la sección de rebajas. La etiqueta, que olvidó quitar, lo confirma. Mientras tanto, Darío le muestra a todo el que quiera ver el reloj de marca que Candela le regaló por su preaniversario. Mi madre aplaude y chilla, diciendo que es el reloj más bonito que ha visto en su vida. La comparación es tan obvia, tan intencionada, que ya ni siquiera duele. Es simplemente agotador. Mi padre se acerca en un momento de distracción general. Me entrega una cajita pequeña. Feliz cumpleaños, hija, susurra. La abro. Es un dije de plata con la forma de una estrella. Para que nunca olvides brillar, dice, y en sus ojos veo un destello del papá que recuerdo de mi infancia, antes de que se rindiera. Es el único momento genuino de toda la tarde. Aprieto el dije en mi mano y le doy un beso en la mejilla. Por un segundo, dudo. Pero luego veo a mi madre fulminándolo con la mirada desde el otro lado de la sala, y sé que no puedo flaquear. Un dije de plata no puede competir contra una vida de invisibilidad. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Llega el momento del pastel. Alguien apaga las luces y mi tía entra con un pastel de chocolate con 32 velas parpadeantes. Todos empiezan a cantar las mañanitas. Canto con ellos, una autómata sonriente, pidiendo un deseo que ya sé que voy a cumplir yo misma. Después de soplar las velas y cortar la primera rebanada, cuando las luces se encienden de nuevo, mi madre golpea suavemente su copa con un tenedor. El tintineo metálico acalla las conversaciones. Se pone de pie. Por un momento, una parte estúpida y optimista de mí piensa que va a decir algo bonito. Un brindis por mi cumpleaños. ¡Qué ingenua! Querida familia, queridos amigos, comienza, su voz resonando en el comedor. Gracias a todos por venir a celebrar a mi Alondra. Usa mi nombre, pero su mirada se desvía inmediatamente hacia Darío, que está sentado a su lado, hinchado como un pavo real. Pero hoy, además de un cumpleaños, celebramos un futuro. El futuro de esta familia. Pasa los siguientes 5 minutos hablando de Darío. De su visión para los negocios, de su inquebrantable espíritu emprendedor, de lo orgullosa que está de él. Habla de Candela, la hija que siempre quiso tener, y de la magnífica boda que están planeando, una boda que unirá a 2 grandes familias. Yo estoy sentada ahí, con mi plato de pastel intacto, sintiendo como las miradas de todos los invitados se posan sobre mí, algunas con lástima, otras con morbo. Soy el elefante en la habitación. La hija solterona, sin éxito,
la nota discordante en la sinfonía de perfección que mi madre intenta dirigir. Y entonces, viene el golpe de gracia. Gira su cuerpo hacia mí. Su sonrisa se ha desvanecido, reemplazada por una máscara de severa decepción. Su voz se eleva, asegurándose de que todos, hasta el vecino de enfrente, puedan oírla. Y aunque hoy celebramos 32 años de Alondra, no puedo evitar sentir una punzada de preocupación, dice, dramatizando cada sílaba. Ver a mi hijo, tan lleno de vida, tan ambicioso, y luego ver, bueno. No todos podemos ser estrellas, ¿verdad? Lanza una risita sin alegría. Rezo todos los días para que mi hija encuentre un buen hombre que la cuide, un trabajo decente, algo que le dé un propósito. ¿Por qué hasta ahora? Hace una pausa, buscando las palabras más hirientes. Y las encuentra. Qué decepción de hija, dice, su voz como un látigo. Me mira directamente a los ojos. A veces pienso que nunca lograrás nada. El silencio que sigue es sepulcral. Las palabras quedan flotando en el aire, tóxicas, radioactivas. He recibido muchas heridas de ella a lo largo de los años, pero esta es la definitiva. Lo ha dicho delante de todos. Me ha sentenciado, me ha humillado públicamente en mi propio cumpleaños. Levanto la vista y la miro. Y por primera vez, no siento dolor. No siento tristeza. No siento nada. Solo un vacío frío y una calma absoluta. El momento ha llegado. Me quedé sentada un segundo más, saboreando el silencio atónito de la habitación. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. Esperaban lágrimas, un portazo, un grito. Les iba a dar algo mucho mejor. Con una lentitud deliberada, me puse de pie. Alicé mi vestido, un sencillo vestido negro que a mi madre le parecía aburrido. Caminé hacia el pequeño equipo de sonido que habíamos puesto en una esquina para la música ambiental. Tomé el micrófono inalámbrico. Al encenderlo, el suave chasquido hizo que varias personas respingaran. Caminé de regreso hacia el centro de la sala, no hacia mi asiento, sino hacia el espacio abierto entre las mesas. Todos me miraban como si me hubiera vuelto loca. Gracias, mamá, dije en el micrófono, mi voz clara y firme, amplificada por los altavoces. Gracias por tus buenos deseos. Y ya que estamos en un momento de anuncios importantes, me gustaría aprovechar para hacer uno yo también. Mi madre me miró con el ceño fruncido, una mezcla de confusión e irritación. Darío parecía divertido, como si esperara que hiciera el ridículo. Como algunos saben, y la mayoría no, me dedico a la tecnología financiera. Diseño experiencias de usuario para bancos y fondos de inversión, continué, viendo cómo algunas caras pasaban de la lástima a la sorpresa. Es un trabajo que me ha permitido tener ciertos ahorros. Y recientemente, decidí hacer una inversión. Una inversión aquí, en la Ciudad de México. Caminé hacia mi bolso, que había dejado en mi silla. Lo abrí y saqué 2 objetos. Mis pasos resonaron en el suelo de madera mientras me acercaba a la mesa principal, donde mi madre aún estaba de pie, ahora con una expresión de desconcierto total. Resulta que hace unos meses, dije, mi voz aún resonando por toda la casa, me enteré de que la hipoteca de esta casa estaba en serios problemas. A punto de ser ejecutada por el banco. Hubo jadeos ahogados. Mi padre se puso pálido como el papel. Así que mi empresa de inversiones, Sol Azteca Capital, articulé el nombre lentamente, saboreando cada sílaba, decidió comprar esa deuda. Toda. Como una oportunidad de negocio. Llegué frente a mi madre. El olor de su perfume caro me golpeó, pero ya no me intimidaba. Sostuve su mirada. Lo que significa, mamá, que desde hace 6 meses, la dueña legal y única acreedora de esta propiedad, soy yo. Dejé caer el primer objeto sobre la mesa. Eran las llaves de mi Porsche, un 718 Caimán azul que había comprado la semana anterior y que estaba estacionado a 2 calles de ahí. El logo dorado brilló bajo la luz del candelabro. Luego, con un movimiento casi ceremonial, dejé caer el segundo objeto junto a las llaves.
Era el sobre de papel manila. Dentro estaban las copias notariadas del título de propiedad a nombre de mi empresa y el contrato de cesión de deuda del banco. El golpe seco del sobre la madera fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. Me incliné ligeramente hacia ella, aún con el micrófono en la mano. Y con la voz más tranquila y cortante que pude encontrar, pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente durante meses. Este coche es mío. Esta casa es mía. Y según mis registros, lleva 6 meses de retraso en el pago de la renta. Hice una pausa, dejando que la enormidad de mis palabras se asentara en la habitación. Así que, espero que no te moleste irte de mi casa. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Fue como detonar una bomba de neutrones emocional, las estructuras físicas permanecían, pero toda la vida dentro de ella se desintegraba. Mi madre fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a una furia lívida. «Estás mintiendo», siseó, su voz temblorosa. «Estás loca. Roberto, dile algo a esta malagradecida». Pero mi padre no dijo nada. Con manos temblorosas, había tomado el sobre y sacado los documentos. Sus ojos, los de un contador jubilado que conocía bien el lenguaje de los números y las leyes, recorrieron las páginas. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó, sus hombros se desplomaron, el color huyó de su rostro y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Miró a mi madre y solo negó con la cabeza, una negación lenta y definitiva. Era real. Darío y Candela estaban congelados, sus rostros una máscara de shock. La boda en el club de banqueros, el departamento en la del Valle, todo su futuro de fantasía se estaba disolviendo ante sus ojos. Candela miraba a Darío como si lo viera por primera vez, no como a un príncipe, sino como a un fraude. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Tal como lo habíamos planeado, mi abogada, Lidia, entró. No venía sola. La acompañaba un hombre alto y de aspecto severo, un notario público. Lidia, con su traje sastre impecable y su portafolio de cuero, irradiaba una autoridad que silenció al instante los murmullos que comenzaban a levantarse entre los invitados. «Buenas tardes», dijo Lidia, su voz profesional cortando la tensión. «Disculpen la interrupción. Soy la representante legal de Sol Azteca Capital, SAPIDCB, la actual propietaria de este inmueble». Elena se giró hacia ella, sus ojos inyectados en sangre. «¿Y usted quién diablos es?» «Soy la persona que viene a entregarles una notificación formal», respondió Lidia sin inmutarse. Se acercó a la mesa y le entregó a mi madre otro sobre, uno con sellos oficiales. «Esta es una notificación de desalojo por incumplimiento de pago. Tienen 30 días naturales a partir de hoy para desocupar la propiedad. Todo está en perfecto orden legal». El notario dio un paso al frente, corroborando con un asentimiento solemne. La escena se convirtió en un caos. Los invitados, dándose cuenta de que el drama familiar había escalado a un nivel legal e irreversible, comenzaron a despedirse apresuradamente, murmurando excusas. Nadie quería ser testigo del hundimiento del barco. Mi madre, finalmente, se quebró. Pasó de la furia a la histeria. «No puedes hacernos esto. Soy tu madre. Esta es tu familia. Eres un monstruo, un demonio», gritaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Apagué el micrófono y lo dejé sobre la mesa. La miré, ya no con rabia, sino con un cansancio infinito. «Tú me enseñaste, mamá», le dije en voz baja, solo para que ella me oyera. «Me enseñaste que en esta vida, una tiene que valerse por sí misma. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Lidia me esperaba en el umbral. Juntas, salimos de la casa, dejando atrás los restos de mi fiesta de cumpleaños y el sonido de un mundo derrumbándose. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas perdidas, mensajes de texto que iban desde la súplica hasta la amenaza, y un silencio sepulcral por parte de mi padre. Me instalé temporalmente en un hotel de lujo, un espacio neutral desde donde podía manejar la situación sin involucrarme en el drama. Una semana después,
convoqué la reunión. No en mi casa, ni en un café. Los cité en la sala de juntas de la oficina de Lidia. Quería dejar claro el nuevo orden de las cosas. Esto ya no era una discusión familiar, era una negociación legal. Llegaron puntuales. Mi madre, con los ojos hinchados y una actitud de víctima ofendida. Darío, inusualmente callado, con la mirada perdida. Y mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Lidia presidió la reunión, sentada a la cabecera de la mesa. Yo me senté a su lado. Bien, comenzó Lidia. Estamos aquí para discutir los términos de la transición. La notificación de desalojo sigue en pie. Tienen 23 días. Alondra, por favor, suplicó mi padre, su voz apenas un susurro. ¿No podemos hablar? Eso es lo que estamos haciendo, papá, respondí, mi tono era calmado, pero firme. Estoy hablando. Pero ya no estoy pidiendo permiso. Les presenté mi oferta. No era una oferta generosa, pero tampoco era cruel. Era justa. No voy a dejarlos en la calle, les dije. Voy a pagar el alquiler de un departamento de 2 recámaras en una colonia decente, como la Narvarte, por un periodo de 1 año. El contrato estará a mi nombre. Les daré un presupuesto mensual para gastos básicos. Pero hay condiciones. Sus miradas se clavaron en mí. Condición número 1, Darío, dije, mirándolo directamente. Te inscribirás en un curso de capacitación laboral. Puede ser de contabilidad, de logística, de lo que quieras. Y tienes 3 meses para encontrar un trabajo de verdad, con un sueldo y un horario. Se acabaron los emprendimientos. Aportarás la mitad de tu sueldo a los gastos de la casa. Darío abrió la boca para protestar, pero la mirada de Lidia lo silenció. Condición número 2, papá. Vas a empezar a ir a terapia. Conmigo. 1 vez a la semana. Necesitamos aprender a comunicarnos, y yo necesito entender por qué nunca pudiste defenderme. Mi padre asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Y yo?, preguntó mi madre, su voz llena de veneno. ¿Cuál es mi condición, Su Majestad? La miré. Para ti no hay condiciones, mamá, respondí. Porque ya no espero nada de ti. Puedes aceptar este arreglo o no. La decisión es tuya. La propuesta los dejó sin armas. Les ofrecía un salvavidas, pero uno que venía con la innegable realidad de que yo, la fracasada, ahora tenía todo el poder. La reunión terminó en silencio. Aceptaron. No tenían otra opción. 1 año después. El sol de la tarde entra por los ventanales de mi penthouse en Polanco, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire. Desde mi terraza, la Ciudad de México se extiende como un tapiz infinito de concreto y vida. El aire aquí arriba es más limpio. Más ligero. Vendí la casa de Coyoacán. Necesitaba cortar ese último lazo con el pasado, borrar los fantasmas de cada rincón. La venta generó una ganancia considerable, dinero que se convirtió en la semilla para mi nuevo proyecto. Ya no soy solo Aura Digital. Ahora soy la fundadora de la Fundación Aura, una organización sin fines de lucro dedicada a otorgar becas y mentorías a mujeres jóvenes que quieran estudiar carreras de ciencia y tecnología en México. La primera generación de becarias empieza el próximo semestre. Mi relación con mi padre está sanando, lentamente. La terapia es difícil. Hay días buenos y días malos. Pero por primera vez, estamos hablando. De verdad. Hace poco me confesó que él y mi madre se habían separado. Ella se fue a vivir con una de sus hermanas a Querétaro. Nunca aceptó la nueva realidad. Según mi padre, pasa los días quejándose de la hija, cruel y desalmada, que le tocó. Darío, para sorpresa de todos, encontró trabajo en una empresa de logística. No es un director general, es un asistente de operaciones. Odia su trabajo, pero lo conserva. El miedo a quedarse sin nada es un gran motivador. A veces, en noches como esta,
cuando el silencio de mi departamento es total, me pregunto si tomé la decisión correcta. El dolor de romper con tu familia es un tipo de dolor diferente, uno que deja una cicatriz que nunca desaparece del todo. Pero entonces miro a mi alrededor, veo lo que he construido, siento la paz en mi propio espacio, y sé que no había otro camino. Para salvarme, tuve que amputar la parte de mi vida que me estaba envenenando. Recibí una carta de mi padre la semana pasada. Dentro venía el pequeño dije de estrella que me regaló en mi último cumpleaños en esa casa. La nota decía: tenías razón, hija. Siempre supiste brillar. Perdóname por haber tardado tanto en abrir los ojos. Sostengo el dije en mi mano, su plata fría contra mi piel. No, papá. No siempre supe brillar. Pero aprendí. Aprendí de la manera más dura que tu luz más potente nace de tus noches más oscuras. Y ahora, por fin, me siento libre de brillar tan fuerte como yo quiera. ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?